Hola, ¿qué tal? Soy Matías Rebolledo y esto es el set legado de Quinótico aquí en el Festival de Málaga, 28ª edición. Vamos a ir ahora con el podcast, vamos a hacer la paradita previa, pero antes, este set, por supuesto, es posible gracias a Legado Ibérico y también a Sole de la Rosa, que la tenemos ahí cortando jamón. ¿Qué tal, Sole? Ahora nos ofrecerá. Vamos a hacer el corte para el audio que nos sirve, ya sabéis que esto lo utilizamos todo, como el jamón que está ahí colgado, así que vamos con esto. Es sábado, es 15 de marzo, comenzamos. Y comenzamos, lo hacemos presentando a los dos ilustres que tengo aquí para acompañarme en el podcast diario, segunda edición del podcast diario en el Festival de Málaga de Quinótico. Janina Pérez Arias, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien. Bienvenida. Gracias. Y a su derecha, ahí en la extrema derecha, Dani Mantilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, estrenándonos en Málaga este año porque ayer Janina y yo nos escaqueamos y nos fuimos a ver la nueva película de Celia Rico Clavellino, La buena letra, y es una de las cosas que vamos a comentar hoy. Claro, he empezado este podcast diciendo que soy Matías Rebolledo y una cosa más importante aún, que es que no soy David Martos, para lo bueno y para lo malo. Están ahora mismo todo el equipo de Quinótico desplegado en Galicia, en Lalín, para contar lo que son los premios Mestre Mateo. Cuando esto ya la gente lo escuche, se sabrán perfectamente el palmarés y habrán visto ese despliegue con María Guerra, con Iñaki Mayora y con Luis Fernández, también allí desplazados. Vamos con este Festival de Málaga. Ya podemos hablar de cosas que habíamos visto antes, cosas que nos teníamos que morder un poco la lengua para contar, cosas que incluso Janina había visto mucho antes que todos nosotros, como es el caso de Sorda, y quería empezar por ahí. Claro, es que me viene perfecto, me viene montando. Sorda es una peli que pasa por Berlín y la tenemos aquí, digamos, como antes de que se viera, antes de saber nada, como la gran favorita de este Festival de Málaga. Sí, y es de verdad una situación que se podría pensar a priori bastante embarazosa, pero es que no lo es, porque Sorda tiene todas las papeletas para alzarse como una de las mejores películas del año del cine español, y eso que estamos en marzo. Totalmente. Claro, antes de entrar en la discusión, ahora os pregunto qué os ha parecido Sorda. Dani, que has tenido al equipo aquí en el set, explícanos un poco qué cuenta Sorda. Sorda es la historia de una mujer, Ángela, que es sorda y tiene una pareja oyente, que es Séctor. Los interpretan Miriam Garlo y Álvaro Cervantes y se enfrentan a una futura maternidad y paternidad porque están esperando una hija. Y a partir de ahí empiezan a surgir las dudas en el personaje de Ángela porque puede que tenga una hija, en este caso, oyente. Y claro, la pregunta es, ¿seré capaz de ser una buena madre siendo yo una persona sorda y ella una persona oyente, si es que es el caso? ¿Habrá comunicación entre nosotros? ¿Cómo afectará también a la relación con el otro personaje masculino? Y también un poco pues los compromisos que hacen uno y otro por adaptarse al mundo de su pareja. Y es algo que no habíamos visto realmente antes. En el cine español, desde luego, y no hay muchas películas, y desde luego películas importantes que tengan a personajes sordos en el centro. Se me viene a la cabeza Hijos de un Dios Menor, La familia Bellier y su posterior remake Coda, Sound of Metal, que era una película sobre una persona que perdía la audición y le acompañábamos en su viaje de pérdida progresiva de esa capacidad. Y aquí lo que vemos es cómo afecta a una experiencia tan universal como es la de ser madre. Hablaba en este set Eva Libertad de que es una experiencia a la que las mujeres se ven empujadas, quieran o no, que hay un reloj biológico que te obligan a hacerte la pregunta, por lo menos. Lo vimos el año pasado también con Mamífera, que en este caso era la historia de una mujer que no quería ser madre y aún así la vida le obligaba a volver a enfrentarse a esa decisión. Y aquí vemos ese viaje de una mujer imperfecta. Totalmente. Yo quería, sobre eso de salirse del carril, quería preguntarle a Janina qué le ha parecido el desmarque de Sorda respecto a esta tendencia que hemos visto, sobre todo también en el Festival de Málaga, ¿no? Esto que se ha convertido casi en una especie de tópico tanto defendible como por muchas veces argumentado en contra de las películas que se parecen. Es decir, primeras películas, segundas películas dirigidas por mujeres jóvenes que llegan, por ejemplo, con Ruido desde Berlín y aquí en Málaga tienen su gran
gran eclosión y su gran explosión que puede llegar incluso a los premios Goya. ¿Cuál dirías que es el valor diferencial de Sorda más allá de su protagonista? Es que de verdad, a ver, a mí me parece que Eva Libertad tiene una voz y una mirada bastante particular que, si bien se marca en ese contexto de la intimidad de una pareja, ella pone la mirada en situaciones que son de verdad para mí nuevas, ¿sí? Hay una escena en particular que se comentó en la entrevista, que es la escena del parto, que me parece una escena de alta violencia, pero es de alta realidad. Eh, y, y es allí donde tú ves también ese coqueteo con lo documental, que aunque sea una cosa ficcionada, una situación ficcionada, pues hay mucha verdad allí. También está ese contexto cuando están todas estas personas sordas interactuando y qué pasa con el oyente y cómo se centra la acción y la situación en las personas sordas cuando por tradición siempre ha sido como un accesorio a las historias. Y es esa mirada de verdad que la desmarca y la hace única. Totalmente. Yo quería apuntarle, Dani, digamos en la entrevista has dicho, no es spoiler, es una película sobre la maternidad y un parto, no es spoiler, es una película sobre las relaciones de pareja, hay una discusión de pareja. ¿Cómo has visto a Cervantes en la peli? Pues creo que es, como le decía, uno de esos personajes que marcan no sé si una etapa, pero sí como uno de sus grandes trabajos, porque él ha estado trabajando durante más de un año, si no recuerdo mal, aprendiendo la lengua de signos, también, que es una cosa que vemos de forma progresiva y que se utiliza de forma dramática, cuando habla, cuando no habla, cuando lo utiliza más, cuando menos, qué significa eso para la relación. Y creo que también pues le aporta una cara conocida a una película que apuesta por un rostro que no lo es, como es Miriam Garlo, que es la hermana de la directora Eva Libertad, y que tiene un rol, como lo tenía Enrique Auquer en Mamífera, precisamente, de apoyo, donde entiende que el conflicto está en otro personaje, que durante demasiados años hemos visto como las mujeres están utilizadas como complementos directos o indirectos de los sujetos protagonistas que eran masculinos, pues ahora estamos contando otras historias. Y es curioso que una de las críticas que se ha hecho a raíz de la explosión de las directoras en el cine español es como, hacen demasiado cine rural, hacen demasiado cine sobre la maternidad. Y esta película habla muchísimo de la maternidad, pero lo hace de una forma que es única y exclusiva para otros conflictos que tiene Sorda, que está en el título. Ellas lo decían también en la entrevista que hicieron con Quinótico en Berlín, que queremos ponerle ese nombre porque es una parte fundamental de nuestra identidad, pero no es la única. Totalmente. Respondiendo a tu pregunta, Álvaro Cervantes está estupendo. Si me permites Sí, agregar algo, que el guión de esta película es tan inteligente que Álvaro aquí no es un personaje accesorio, como hubiese sido antaño la mujer accesorio, sino que él también es un motor de la historia. Y allí está la inteligencia del guión y también la madurez de cierto avance a la hora de contar este tipo de historias. Totalmente. Va a resultar que con el feminismo ganamos todos. Va a ser casualidad. Bueno, Perdona, la escena de la que hablamos, esa discusión, que es como ya el momento que esperas, porque claro, una persona que intenta estar ahí para otra siempre, por diferentes motivos, porque a veces la vida ha dado situaciones más complejas a una persona y tú te sitúas en un lugar de apoyo, que es como el que también ocupa en la historia, pero al final todo es una olla express que acaba explotando. Y también me encanta de esta película que te obliga a ponerte en el lugar del otro desde un lugar formal también, que es mejor no entrar mucho en detalles. La gente va a ver la película a partir de abril en los cines, pero
Sorda es audaz también en el departamento formal, en diferentes momentos. A mí también me gusta cómo retrata el mundo de los sordos, los sonidos que generan. Claro. Que no, es que no lo vemos, no estamos acostumbrados porque siempre había sido algo como superficial. Y, por ejemplo, en Hijos de un Dios Menor, que había sido la primera gran película de Hollywood que hablaba de esto, pues hay un momento donde el personaje tiene que hablar, tiene que sacar la voz que tiene, porque también es un poco lo que se espera de ella. Ahora estamos en 2025 y Sorda es una película de 2025 para 2025 y eso es muy interesante. Y también lo vemos en la forma en la que se presenta la película al público. El equipo ha decidido que, en principio, en las entrevistas de audio, Miriam va a hablar porque ella tiene la capacidad de hablar, pero en las de vídeo va a asignar porque tiene que dar esa visibilidad como la propia película. Claro, es un statement político, es una cosa que ella quiere decir y que quiere que quede en el imaginario también de la película. Primer fin de semana en Málaga, siempre es el primer fin de semana grande, sábado, domingo, incluso el lunes se nos acumulan, digamos, las películas. Otro de esos grandes títulos que va a pasar por aquí entre el sábado y el domingo es La Buena Letra, de Celia Rico. Película de época, película basada en un libro de Chirves, con un reparto bastante potente, bastante estelar. Loreto Mauleón, Roger Casamayó, Enrique Auqué y Ana Rujas, con distintos pesos en la trama, sobre todo Loreto Mauleón, que es la gran protagonista, digamos, de la película, y que les hemos tenido aquí en distintos turnos. Quería preguntarte un poco, Janina, que nos digas de qué va La Buena Letra. La Buena Letra va de se centra en una mujer, Ana, que intenta por todos los medios sacar adelante a la familia, ¿sí? Estamos en un pueblo valenciano, época de posguerra, años 40, donde hay mucha hambre, mucha miseria y claro, allí hay una persona que es Antonio, que es el cuñado de Ana, que viene muy traumatizado de la guerra, estuvo preso y todo esto, y Ana pues intenta en esa armonía de la dinámica familiar, intenta como animarle a través de guisos, los guisos que se hacían en la época, claro, que era con qué sé yo, con cáscara de naranja o cosas así, de ponerse también en su lugar y esto, pero todo tiene un límite, ¿no? O sea, esa cuestión de la cuidadora está muy bien explorado allí y llega un momento en que la cosa explota, ¿sí? Y no quiero adelantar más nada porque ya está. Sacándolo un poco al panorama, quería preguntarte, Dani, por el tema de Celia Rico volviendo aquí un año después de Los Pequeños Amores. Esta relación, claro, muchas veces ha salido, creo que la pregunta con Dani Guzmán, se la hacías tú, de hecho, de no querer repetir en festivales. ¿Cómo encajas, digamos, a Celia Rico en nuestro panorama, en nuestra industria festivalera, si es que eso es una cosa que exista? Sí, está ese temor. Yo no le hice la pregunta, pero decía que se lo habían preguntado ya un par de veces, del miedo a ser un habitual de un festival en particular. Lo vemos en San Sebastián. Hay directores como pues, Iciar Boyaín, Alberto Rodríguez. Con los Moriarty se decía este año que era bueno que fueran a Venecia porque así saneaban un poco y daba la impresión de que no están por defecto en los festivales. Pero yo creo que es bueno que una directora como Celia Rico, que todavía se está estableciendo, como también lo está haciendo Belén Funes, que estrena su segunda película estos días aquí, tenga ese refuerzo festivalero, porque las cosas como son. El cine español necesita sus festivales para situarse, para acceder a mucha prensa, para empezar a marcar sus narrativas. Y además esta es una película que lleva al cine de Celia a un siguiente paso, en el sentido de que es una adaptación de una IP, porque Rafael Chirves es una IP también, en el Totalmente, fondo. es como no es Marvel. Stan Lee y Chirves. Claro, claro. Su obra se llevó a la televisión con Crematorio. Esta es una historia muy diferente y que sigue siendo muy Celia Rico Clavellino, que es importante cuando una persona amplía su escala, a pesar de que ella nos contaba de ojalá hubiera tenido más días para hacer esta película. Es lo que tiene la época, es complicada, es cara, es difícil a diferentes niveles, pero sigue siendo una de sus películas porque vuelve a estar el corazón en la casa, el corazón en la cocina. Esto ya viene de los tiempos de Jean Dillman, es decir, cuántas cosas
visibles e invisibles suceden en una cocina con una ama de casa, pues muchísimas. Y decía yo ayer en broma que Celia Rico sigue siendo tan sutil que es casi subliminal, pero es un poco marca de la casa. Claro, te iba a ir contigo, Janina, porque quería preguntarte por la política de la película, en el sentido de, es una peli de posguerra que podría ser mucho más aguerrida en ciertos sentidos o mucho más contextual, es decir, la gran historia que está pasando fuera del país. Y Celia Rico prefiere centrarse en la pequeña historia, en la que afecta a las casas, la que afecta a las familias. Habéis hablado también de esto, de cómo esa memoria, digamos, se impregna en las familias. Hablaba ella de las abuelas, de las madres, de cómo eso se va legando casi en el ADN de alguna forma, la historia en minúscula, por preguntarte aquí. Sí, ella se refería en la entrevista a esta cuestión de lo valioso que es rescatar esas historias de las abuelas de esa época que han sido tapadas, silenciadas, qué sé yo, pero ella hizo un llamado que no hay que romantizar, que esto es súper importante, esa época. También hablamos del trauma, de lo que significa heredar un silencio, de no querer hablar sobre una época traumática y sabemos que cuando tú no hablas de algo haces como que no existe, ¿no? Entonces esas son cosas que están allí. Y hay una cosa en cuanto a la dimensión política que es también el puesto de las mujeres, de cómo se ha heredado esta cuestión de la mujer en la casa con la pata quebrada y en silencio, si es posible, porque es lo mejor. Entonces, cómo las mujeres de esta época tenemos como ese ADN y cómo nos estamos deshaciendo de él en la medida en que reconocemos que lo tenemos. Entonces, ese es el gran valor, uno de los grandes valores que tiene la política, la película a nivel político. Y si me permites una cosita chiquitita para complementar lo que dijo Dani. Celia ha sido una de las directoras que ha comenzado a lo grande. Su primer corto, Luisa no está en casa, estuvo en el Festival de Venecia. En ese año era la única directora española presente en el festival, o sea que fue wow, tuvo muy buenas críticas, luego estuvo en San Sebastián con su primera película, Viaje al cuarto de una madre, que también había mucho jamón allí. Mucho jamón. y luego ha estado aquí. Entonces, claro. Que ganó los premios el año pasado. Totalmente. Exacto. Y la cuestión era, en la entrevista también hablamos del milagro de estar 2 años consecutivos en una cita como esta. Claro, que no lo puede firmar cualquiera. Exactamente. Le preguntábamos fuera de micro si ya estaba preparando la siguiente, diciendo, no, por favor, dejadme descansar un poco. Unas vacaciones. Me lanzo a la cuarta. La digestión también de las películas. Dice el acervo común que cuando el gato no está, los ratones bailan, lo estamos haciendo un poquito más largo, lo estamos haciendo extendido. No por ello, yo creo que estamos yendo bien, por una cuestión de que es el primer fin de semana, es el primer sábado, son películas muy importantes. Tenemos 2 películas destinadas a marcar el año en el cine español y encima se ha colado una tercera sorpresa. La vamos a llamar la tapada, aunque realmente su directora ya había estado en el colectivo que hizo La filla de Algú y ahí podíamos intuir ciertos manierismos cinematográficos. Estoy hablando de Jone a veces, Jone Batzuetan, película, digamos, producida por la SCAC y otros partners, pero eminentemente vasca. Estuvo aquí su directora y entonces, antes de meternos en harina con Sara Fantova, con todo lo que nos contó aquí en Quinótico, os quiero preguntar por vuestras impresiones, porque la habíais visto aquí la visteis directamente en el cine. ¿Cómo fue ese pase? ¿Cómo habéis visto Jone a veces? ¿Qué os ha parecido? Venga. Pues a mí me ha resultado un falso debut como el de Criatura. Ya podemos decir que no puede competir en los Goya como directora novel porque cuenta como que ha dirigido una película con alguien. Como un fresco muy estimulante de una vida universitaria. ¿Cuántos años tiene Jone? Es postadolescente, dejémoslo ahí. Claro, no queda muy claro exactamente. En el que vemos como una posadolescente se ve obligada a madurar de golpe. Me hizo pensar en una película que había ganado aquí, como es Cinco lobitos, que es la experiencia de una treintañera que al mismo tiempo
tiene que dar el salto a ser madre y a darse cuenta de que sus padres van a desaparecer en algún momento, pues aquí Jone eso ya lo ha aprendido en su infancia porque su madre murió y al mismo tiempo está peleando por tener una juventud normal, mientras de nuevo la enfermedad vuelve a hacer acto de presencia en su vida. Y es, como vemos, esas dos dimensiones, la individual y quién es ella en relación con su familia, cómo vuelve a tener que hacerse cargo de los cuidados. Lo hablábamos también con La buena letra y ahora con esta película. Y claro, ese fresco es durante una semana en las fiestas de Bilbao y cómo lidia eso con un padre que ha sido diagnosticado de Parkinson, que tiene su propia batalla de aceptación o negación de la enfermedad. Le da vida a José Bengoechea. Está fantástico, podría ser una biznaga de plato de reparto perfectamente. Dignísima, sí, sí. Y ha sido una película que he visto con mucho gusto y creo que es uno de esos trabajos donde ves que hay una directora detrás. ¿Janina? No solamente una directora detrás, sino un guión espectacular. O sea, un guión que no tiene una hilacha por ninguna parte. O sea, de verdad, o será que yo lo estoy viendo con ojos de pasión, porque es que ese punto de vista me ha cautivado. O sea, habíamos visto los cuidados, sí, y lo estamos viendo ya esta es la segunda película que vemos aquí en cuestión de cuidados, va a haber otra también, pero esa cuestión que es una historia que se complementa también con los sueños rotos o interrumpidos del progenitor, del padre, es tan bello, es de una belleza sublime, o sea, ¡wow! De verdad, a mí se me hace más fácil escribir que hablar, porque es que voy a decir unas retahílas de wow, 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 y porque hay es tanta ternura la que hay allí, tanta vida, hay tanta vida, o sea, es increíble. Claro, una de las cosas, ahora te dejo, Dani, una de las cosas más impresionantes de Jone a veces que yo la pude ver un poquito antes y en esas comidillas yo digo, por favor tenéis que ver esta película porque merece mucho la pena, pasa por grabar en el Astenagusia, en la Semana Grande de Bilbao, lo que comentaba antes Dani, y además han grabado directamente, no hay una réplica de las fiestas, son las fiestas, y eso es le da una vida, una viveza a la película. Por ejemplo, sin hacer spoilers, la protagonista se emociona de repente en una lectura de uno de los pregones, el que cierra la Semana Grande, y eso sé que es un poco Z además esto, pero es absolute cinema en el sentido que no se puede replicar, no puedes hacer esto en un estudio, no puedes hacerlo en algo interno. Entonces, bueno, es impresionante el cómo y también el qué. Hemos dicho el nombre de Olaya Aguayo, que es la protagonista, perdón, sí, y que lo comentábamos también, que ya que estábamos poniéndonos en la pista de salida para los premios, es un debut extraordinario. Si fuera por méritos, que ya sabemos que la carrera de los Goya va por otros derroteros, podría estar perfectamente. Es que además eso me gusta la dualidad que tiene la película de Coming of Age, pero al mismo tiempo es una persona que ya ha vivido esa pérdida de la inocencia que te da la vida en un momento y que también te conviertes en adulto. Es como conviven esas dos cosas y me gusta mucho que es un ejercicio absoluto de concisión dramática y narrativa. No solo porque dure menos 80 minutos, que muy bien, bravo, sino porque siendo un debut, a veces lo hablamos, aquí se van a ver películas muy interesantes, pero que a veces quieres meter tantas cosas en tu primera película porque te da la sensación de que puede ser la última, que a veces quedan un poco sobrecargadas, escritas como muy cebollas, muchas capas. Y aquí se queda con 2 o 3 ideas y te las cuenta muy bien. Y además el juego que hace con los diarios, que escuchamos los pensamientos del padre, pues también le da una resonancia a la historia, pues que te toca. Ahora y no te mete el dedo en el ojo para que llores. Para nada. No hay una musiquita, nada de eso. Es muy cruda, nada. eso es muy cinema verité. Estamos justo en el punto antes de empezárnoslo a pasar nosotros, mejor que quien lo pueda escuchar. Entonces es el momento exacto para llamar a Sole de la Rosa y que nos pueda ofrecer, por favor, un poco de ese legado ibérico, del jamón que nos está acompañando en esta aventura. Ya nos lleva acompañando en muchas aventuras, legado ibérico, para hacer... Carmen Machi, ya se sabe su nombre. Muchas gracias. Carmen Machi, es decir, claro, sí, el nuestro llegado. estoy seguro que no, pero ha llegado pidiendo el legado ibérico. Se lo sabe. Y claro, la pregunta legado hoy, que la vamos turnando entre todos, tengo que preguntársela a Janina.
de todo el legado del cine español, ¿qué papel te hubiese gustado interpretar? A mí me hubiese gustado interpretar, ojo, estoy respondiendo sin mi uyuyuy, ayayay, porque ya me lo estaba pensando, la Uma de Marisa Paredes. Wow. Es tremenda. Y me hubiese gustado dirigir El Desencanto. Oh, wow. Están en esas conversaciones, ¿no? A ver cuánto de impostado había en esos discursos. Dani, ¿te la vas a pensar? Yo me la voy preparando para otro día. Sí, yo creo que para el final del festival lo tenemos. Bueno, muchísimas gracias, Janina, muchísimas gracias, Dani. Mañana yo vuelvo a vestirme de David Martos para presentar este espacio y vamos a seguir aquí en Quinótico. Todo lo que dé de sí el Festival de Málaga en su 28ª edición, como ya sabéis, y como ya sabe todo el mundo y lo va repitiendo. Todo lo tenéis en quinótico.es, la primera con K, la segunda con C.